¿Cómo están mis queridos niños? Bienvenidos a nuestra aula virtual. El día de hoy vamos a hablar sobre el área de personal social. Y vamos a hablar sobre los primeros pobladores del Perú. Mira, ¿cuánto tiempo atrás nos vamos a remontar? ¿Hace cuánto tiempo llegaron los primeros pobladores al Perú? Muy bien, aproximadamente hace 20.000 años se inició el poblamiento del territorio. Se dice que los primeros pobladores fueron de Asia y cruzaron el estrecho de Bering. Ellos eran nómades y posteriormente se volvieron sedentarios. A ver, vamos a analizar esta información. ¿Por qué se dice que los primeros pobladores fueron de Asia? Decimos eso porque tenemos diferentes teorías, ¿no es cierto? La que más tiene fuerza, la que más tiene peso es esta, la que indica que vinieron desde Asia. Los primeros pobladores del Perú fueron nómades. ¿Qué quiere decir nómades? Que no tenían una casa o un lugar estable, caminaban de un lugar a otro. Esto hizo que estas personas, sin saberlo, cruzaran este estrecho de Bering hacia otro continente, ¿no? Ellos no sabían que estaban yendo a otro continente, simplemente ellos caminaban. ¿Por qué? Porque tenían que ir tras sus presas, tras la caza, ¿no? Ellos se alimentaban de la caza y tenían que ir tras los animales, y los animales pues huían por todo lado, ¿no es cierto? Y ellos caminaban sin darse cuenta de que estaban cruzando hacia otro continente. Muy bien. Como te había indicado, en esos tiempos existía el hombre nómade. ¿Qué era el hombre nómade? Era un grupo de personas o de repente simplemente una o dos personas que se desplazaban continuamente, como te decía, para subsistir. O sea, como se alimentaban de la caza, pues tenían que ir tras estos animalitos que los cazaban y los comían, ¿verdad? Y pues donde la noche los tomaba, ellos simplemente dormían, ¿no? En alguna cueva, algo que encontraban, y al día siguiente seguían caminando y seguían cazando, ¿no? Porque ese era su ritmo de vida. Tenían que cazar para alimentarse y no morir. Practicaban mucho la caza y la recolección de alimentos. Ellos vivían, como te digo, de un lugar a otro. No tenían una casa estable como la tienes tú. No tenían un sitio donde llegar en la noche y pues descansar, ¿no? Vivían de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque como tenían que alimentarse, tenían que comer, pues tenían que cazar. Y para cazar tenían que caminar mucho, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuáles eran las características del hombre nómade? Ellos no conocían la agricultura, como ahora, por ejemplo, que tú cultivas algo, ¿no? En tu casa de repente tienes algún huertito, pones tus semillitas y te salen tus plantitas. Eso ya es agricultura, porque estás cosechando, ¿no? Estás sembrando y estás cosechando. Ellos no conocían esto. Simplemente ellos eran recolectores. Lo que encontraban en el camino lo agarraban. Ellos no sembraban nada. Simplemente lo que la naturaleza les daba, ellos lo tomaban, ¿no? Se resguardaban en cuevas o transportaban sus viviendas de un lugar a otro, como te digo, ¿no? ¿Qué es lo que ellos llevaban? Sus armas, ¿no? Normalmente eran sus lanzas para matar a los animales, ¿no? Y si caía la noche, pues tenían que encontrar alguna cueva, dormir y al día siguiente volvían a seguir cazando. Utilizaban herramientas como las hachas, que eran hechas por ellos mismos. ¿A base de qué? A base de piedra y otros objetos que encontraban en el camino. No es como ahora que de repente el papá, la mamá tienen una hacha filudita con el mango de madera. No, ellos hacían sus propias armas con lo que encontraban en el camino cuando estaban pues transitando, caminando tras sus presas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces esas eran las características del hombre nómade. El hombre sedentario. ¿Qué es el hombre sedentario? Observas en esta imagen que aquí pues ya hay unas casas, ¿no? Ya tienen animalitos a su alrededor, ¿no es cierto? Entonces el hombre sedentario era aquel que tenía un lugar estable, ¿no? Permanecía en un mismo sitio. El término sedentario es un adjetivo que apunta a todos los seres vivos que hacen o que tienen pocos movimientos, ¿no? Por ejemplo, ahora en estos tiempos, si yo me quedo todo
todo el día echada en mi cama, me vuelvo un hombre o una mujer sedentaria, que no está haciendo nada, no tiene movimientos, está en una sola posición. Pues ese era el hombre sedentario, se quedaba en un solo lugar, comenzó a construir sus casas. ¿Por qué? Debido a que se dio cuenta que necesitaba pues un hogar para vivir y sobre todo que se dio cuenta que de las semillas que él mismo botaba en el camino crecían las plantitas, ¿no? Entonces él dijo, ¿por qué mejor no hago en un solo lugar? Pongo mis semillas en un solo lugar y me va a dar ese producto, ¿no? Ese alimento, ya sea el limón, el tomate, lo que necesitara, y poder cosecharlo y alimentarse. Ya no tendría que ir de un lugar a otro caminando sin rumbo y tras alguna presa. Podría criar también a sus animalitos, ¿no es cierto? Las características de este hombre sedentario era que se dedicó a la agricultura, conoció sin querer la agricultura. Entonces comenzó a sembrar y cosechar. Trabajaron la tierra, o sea, quiere decir que araban, ¿no? Comenzaron a cosechar todo lo que habían sembrado para poder alimentarse. También descubrieron que podían criar animalitos, ¿no? Y podían tener esas mismas crías y de allí mismo alimentarse. Comenzaron a domesticar animales, ¿no? Construyeron casas y establecimientos usando el barro, leña y piedras. Con eso hacían sus casas. Como puedes observar, mira cómo es la casa. No es igual que tu casa, ¿no? Esta es una casa un poco más sencilla, de la paja que encontraban, la leña, los palos que traían, de allí hacían sus casitas. También hacían artesanías, sobre todo la cerámica, ¿no? Las vasijas, por ejemplo, ahora tenemos nosotros nuestras ollas. Ellos tenían parecidas a unas ollas de barro, ¿no? Donde cocinaban sus alimentos. Como puedes ver aquí en la imagen, mira, están los niños con el fuego, ¿no? Están prendiendo el fuego para poder cocinar sus alimentos. Las actividades principales que realizaban los nómades se basaban en la pesca y la caza, así como la recolección de frutos. Por ejemplo, en Sudamérica las primeras especies de animales domesticadas fueron el cuy, la llama, la alpaca y la vicuña. Y las primeras especies agrícolas, o sea, alimentos, fueron el maíz, la yuca, el frijol, la calabaza y la papa. Eso fue lo primero que ellos comenzaron a cultivar, comenzaron a conocer, ¿no es cierto?, para poder alimentarse. Muy bien, mi amor. Espero que te haya gustado mucho la lección y hayas entendido cuál es la diferencia entre un hombre nómade y el hombre sedentario. Te dejo un fuerte abrazo y hasta la próxima.